Muy buenos días a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un miércoles más de taller de meditación bíblica. No sé si hay alguien nuevo, por ahí me escribieron quién, a ver, nueva soy, así que me gustaría saberlo para poder explicar. Ok, Alejandra, bienvenida. Bienvenida. Ok, los miércoles lo que hacemos es juntarnos. Somos, en realidad, siempre digo todos porque a veces los hombres se esconden, somos tantas mujeres. Em, Siempre a veces hay un hombre escondido detrás de una pantalla al costado de la esposa o se apaga la cámara. Ok, hay como tres nuevas. Bienvenidas a todas. Em, y lo que hacemos es juntarnos, somos de diferentes países, hemos tenido inclusive mujeres desde Europa, entonces realmente hay una variedad de mujeres hispanas, por ahí algún hombre. Y lo que hacemos es juntarnos alrededor de las escrituras y usamos un método que yo fui creando a lo largo del tiempo para poder meditar en la palabra de una forma un poquito más ordenada y a un ritmo que nos va guiando el mismo método. No es necesario conocer el método antes de entrar, lo vamos haciendo como de la mano, por así decirlo. Yo voy a compartir mi pantalla y ustedes lo van haciendo en sus cuadernos. Lo que necesitan básicamente es sus Biblias, un cuaderno, un lápiz y tiempo. Así que eso, lo que queremos es aprender a desarrollar una lectura que no sea superficial, sino que sea meditativa. Tenemos tiempos donde meditamos solas, tenemos tiempos donde meditamos en grupo. Acá no hay levantar la mano, sino tú esperas que una persona termine de hablar y puedes hablar tú. De esa manera se hace mucho más fluida la conversación. Creo que eso es. Así que antes de empezar, quisiera preguntar si alguna de ustedes quisiera orar para que demos inicio a este tiempo. Yo, Majo. Gracias, Ariel. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, porque nos permite reunirnos un miércoles más. Gracias, Señor, por la vida de nuestras hermanas que se unen por primera vez, Señor, y las que ya llevamos tiempo o las que nos volvemos a integrar. Padre, estamos muy agradecidos por todo lo que tú haces en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte que seas tú guiándonos, que tu Espíritu Santo pueda darnos el entendimiento, que abra nuestros ojos, Señor, nuestros corazones al meditar tu palabra. Te pedimos por la persona que va a seleccionar el versículo, Señor. Gracias te damos también por la vida de Majo y por esto que hace cada miércoles, Señor. En tus manos ponemos este tiempo y sé guiándonos en todo. Escudriña nuestro corazón, Señor, y que tu palabra sea cambiando y transformando nuestras vidas, porque creemos que es viva y eficaz, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Ariana. Bien, entonces, hoy estamos a inicios de año, empezamos con el Evangelio de Marcos y lo estamos avanzando sin prisa, pero sin pausa. Estamos en el capítulo 9 de Marcos. Estamos en el capítulo 9 de Marcos y la semana pasada leímos hasta el versículo 29 y hoy día vamos a hacer del 30, Marcos 9, del 30 al 37. Como ven, no hay apuro en avanzar rápido. Queremos que sea, o sea, probablemente este año hagamos solamente el Evangelio de Marcos y está bien. La verdad que el Señor nos ha dado mucha carne en este tiempo, en su palabra, y una de las cosas maravillosas de la meditación justamente es que ustedes pueden hacer una lectura larga, pero pueden enfocarse en una porción corta para meditar. No necesitamos meditar en
no sé, 3 capítulos, porque va a ser imposible. Necesitamos fijar nuestros ojos en algo, ¿verdad? Entonces, nosotros no queremos como avanzar de 3 capítulos o de 4 capítulos a la vez, sino queremos prestar atención a cada porción de las escrituras. Y por eso estamos yendo al ritmo que vamos. Hay veces que hacemos inclusive porciones un poco más largas, pero queremos que sea el Señor guiándonos. Entonces, necesito 2 personas que lean este texto. Una persona que lea en una versión, en una traducción literal, como lo es la Reina Valera o la Biblia de las Américas, y otra persona que lea en una versión dinámica, como lo es la nueva versión internacional. Eso por un lado. Por otro lado, Rosy, te quería pedir si te puedes encargar del versículo hoy. Sí, gracias. Entonces, ¿quiénes podrían hacer las lecturas? Una versión literal y una versión dinámica. Yo puedo hacer NBLA. Súper, Lore, gracias. Entonces, alguien que pueda hacer NBI como segunda lectura, por favor. Yo puedo, Majo. Gracias, Kelly. Súper, ¿Puedo ok. hacer Reina Valera? NBLA. Vamos a leer como Lore va a leer la primera lectura en NBLA, la segunda lectura va Ken con la NBI. Entonces vamos a leer capítulo 9 del 30 al 37. Y Rosy se encarga del texto hoy. ¿Ok? Lore, cuando quieras. Gracias. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque Espérame, en el camino... es ¿Cómo? 9:30. nueve Perdón. treinta. Sí, Ok, sí, sí. ya. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos, les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, Mm, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. mm. Gracias, Lore. Ken, cuando estés lista. Claro. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí mismo, sino al que me envió. Mm. Gracias, Ken. Rosy. Sí. Vamos a ver, no sé si será mucho, pero estoy con del 35 al 37. Sí, no sé si será mucho, pero podemos hacer la prueba. Vamos a ver cómo nos va. Sí.
porque si no sería o el 35 o del 35 al 37. Veamos cómo nos va, ¿sí? Sí, ok. Sí, dime. No, 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 está bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a copiar en nuestros cuadernos los versículos seleccionados, que es Marcos 9, del 35 al 37. Van a transcribirlos, es decir, van a copiar tal cual está en sus Biblias, sin hacerle ningún cambio. Yo voy a compartirles mi pantalla y ustedes también pueden ver lo que yo voy haciendo.
está silenciada y hablando. Vamos al siguiente paso. Quisiera saber si alguno de ustedes quiere explicarlo. Hola, buenos días. Lady, gracias. Estaba mal de mí. Bueno, el siguiente paso es, ya que hemos escrito los versículos, la idea ahorita es tratar de separarlo por ideas, usando conectores, con el fin de no verlo como lo estamos viendo ahorita como un bloque de texto, sino verlo un poco más estructurado. De esa manera, ver qué es lo que quería que el autor quería que supiéramos saber de Jesús, ¿no? En este momento. Gracias, gracias, Lady. Sí, tal cual como dice Lady, lo que vamos a hacer ahora es vamos a dejar de ver el texto como un bloque y lo vamos a desglosar de una forma que podamos observar al texto como más, valga la redundancia, visible. Vamos, como decía Lady, a enfocarnos en algunos conectores, quizás algunas palabras claves, quizás personajes, verbos, para que el texto podamos empezar a observar detalles que en bloque se hace mucho más difícil de ver. Yo suelo decir que el desglose es como el precalentamiento o el calentamiento de la meditación, porque vamos a empezar a mirar eh, algunos detalles que el texto tiene que antes no nos dábamos cuenta al verlo todo junto. Entonces, si es tu primera vez o tu primera, segunda, tercera vez en el taller, puedes copiar lo que yo hago. Yo al final voy a explicar por qué lo hice. Si tienes más de 3 talleres, yo las animo, a menos que simplemente todavía se les haga muy difícil, a hacerlo ustedes mismas. ¿Sí? Ok. Yo lo voy a hacer y después voy a explicarlo. El desglose en realidad depende mucho del texto. Hay textos que son muy fáciles de desglosar y como que fluye, y hay textos donde uno es como tiene que pensarla más, porque la idea del desglose es no cortar la intención del texto, no cortar el sentido del texto, pero a la vez desglosarlo. Entonces, cada texto es como, cada texto te dicta cómo hacerlo.
Bien, mientras que van terminando las que están haciéndolo solas, voy a ir explicando por qué he hecho lo que he hecho. Este texto estaba un poco más sencillo que los últimos que hemos tenido para el desglose, así que creo que puede ser fácil de explicarles para las nuevas. Entonces, una de las cosas que hacemos en el desglose es hacer listas, porque nos ayuda a poder observar con más facilidad, en este caso, acciones. Entonces, Jesús, cuando hablamos de un personaje, a veces el narrador va narrando como lo que hizo este personaje y el desglose nos permite poner como una acción tras otra y nos permite poder observar las acciones de una manera más clara. En este caso, Jesús se sentó, llamó. ¿A quién llamó? Eso es algo que hacemos también en el desglose y es hacerle una pregunta que el mismo texto responde. Llamó a los discípulos. Por eso ven que a los 12 discípulos está, como yo digo, está abajo del llamó. Es como si imaginariamente hubiese una flechita ahí que dice llamó a los 12. Y les dijo sería la tercera acción. Entonces vemos que Jesús se sentó, llamó y les dijo. Entonces, cuando uno lo ve así, puede como imaginarse o visualizar la acción como mucho más clara que solamente cuando leemos. Ahora, otra vez, imagínense la flechita. Les dijo, ¿qué les dijo? Y entonces, por eso es que digamos, el texto de lo que les dice el diálogo va, por decirlo, dentro de les dijo, por eso está así. Ok, si alguno quiere, otra vez, que quiere ser el primero, por eso va abajo de quiere ser el primero, y entonces otra vez vemos la lista, ser el primero, ser el último y servidor de todos. Entonces, uno, dos, tres. Ahora, ¿tomando a quién? A un niño, otra vez, la flechita imaginaria. Tomando es otra acción, ¿verdad? De hecho, podríamos ponerlo así, miren, y va a quedar, se sentó, les dijo, y si se dan cuenta ahora, el tomando está a la misma altura de las otras acciones. Que de hecho, hace mucho más sentido, como ir siguiendo el hilo. Entonces, tomando ¿a quién? A un niño, por eso es que el niño va dentro de tomando. Entonces, ¿qué hizo con el niño? Lo puso en medio de ellos y lo tomó entre brazos. ¿Ok? Ahora, salimos de las acciones. Ah, no, miento. No salimos de las acciones. Seguimos en las acciones. Vamos a poner eso también acá. ¿Quién tiene el ruido activado? Ya. Ok, entonces otra vez otra acción. Y les dijo. Seguimos hablando de Jesús. Se sentó, llamó, les dijo, tomando al niño, les dijo otra vez. Otra vez, la flechita imaginaria dentro de les dijo, el que reciba, ¿a quién va a recibir? A un niño. ¿Cómo es el niño? Como este. Y ahora dice otra vez varias cosas que podemos ponerlas como en lista. ¿Cómo lo recibe? Si ustedes se dan cuenta, esta de acá no lo pongo abajo de niño, sino abajo de reciba. Entonces entra como la flechita imaginaria dentro de reciba, porque es cómo lo recibimos. En mi nombre me recibe a mí. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, ya. Eso es como solito se entiende. El si no lo dejo solo porque es una palabra que implica contraste. Y cuando hay palabras de contraste me gusta dejarlas solas porque nos están contrastando dos ideas. Entonces, si yo la dejo sola, mis ojos pueden mirarla. Si la dejo dentro de la oración, suelo pasarla por alto. ¿Ok? Entonces, un poquito así funciona el desglose. Ese texto estaba relativamente sencillo de explicar el desglose. No todos los textos son así. Hay textos inclusive que son más fáciles de desglosar. Hay unos que son complicados. Pero está bien, porque con todos aprendemos. Bien, entonces, dada la naturaleza del texto, em, vamos a hacer una mezcla hoy día. Eso me rompió. Ok. Hace tiempo no dibujamos y estoy con ganas de dibujar y creo que el texto se presta para dibujar. Pero va a estar como una mezcla de dibujo, desglose esto. Perdón, de dibujo, diagrama, porque tiene un texto al final que no lo vamos a poder dibujar. O de repente si ustedes son más creativas que yo, puede ser que sí. Ok. No se me asusten, no es que vamos a hacer un dibujo de ilustración maravillosa. Solamente vamos a
usar nuestra creatividad para plasmar este texto de forma gráfica. Pueden usar hombrecitos de palitos o pueden hacer inclusive un diagrama de cajitas de texto. No se compliquen. Lo que yo quiero es que ustedes conceptualicen visualmente esta porción que hemos visto. Em, Pueden hacer como un flujo de acciones, si hacen como personitas, pueden hacer recuadros. Lo que yo quiero es que visualmente ustedes lo conceptualicen, porque este paso que estamos haciendo, ya es meditar, porque las va a obligar a poder mirar el texto, concentrarse en lo que dice y pensar cómo sería, cómo estaría pasando. Y eso ya es pensar profundamente en las escrituras. Entonces las va a ayudar a prestar atención. Yo voy a borrar esta parte del texto, esa parte, no porque ustedes lo tienen que hacer, sino porque yo no tengo espacio para que ustedes puedan mirar toda la hoja, ¿ok? No la borren, por favor, ustedes. Entonces, acá no necesitan seguirme a mí. Acá lo ideal es que ustedes puedan concentrarse en lo que ustedes pueden. O sea, acá esto no es algo nuevo, todos hemos dibujado. Lo único que la única regla, digamos, que tiene esta parte es que a diferencia del Bible lettering, si alguna ya ha hecho Bible lettering en algún momento, el Bible lettering se enfoca como en una porción. Por ejemplo, el Señor es mi pastor y entonces se imagina el señor y una oveja caminando en unos prados hermosos y entonces hace todo su diseño en base a eso. Eso no vamos a hacer nosotras. Nosotras vamos a hacer un dibujo probablemente medio feo, pero que va a ilustrar todo el texto. Queremos dibujar, diagramar, conceptualizar de inicio a fin. No nos queremos inspirar en un detalle. No sé, Jesús abrazando al niño. No. Lo que queremos es que nuestra mente conceptualice visualmente todo el texto. ¿Ok? Bien. Cuando quieran pueden empezar.
Bien, creo que la mayoría ya acabó. Entonces, vamos a pasar al siguiente paso. Ya, como les dije, el desglose funciona como un calentamiento. A veces hacemos una paráfrasis o a veces hacemos un diagrama. Vieron, el mío no es nada como especial. En realidad hice una mezcla porque como tenía textos que para al menos a mí se me hacían difíciles de dibujar, entonces mezclé como texto con dibujo y está bien. Lo que queremos es conceptualizar de una manera más visual el texto. Ok, entonces, em, ya dibujar, ya diagramar, ya nos hace entrar en un plano un poco más como más caliente con el texto, ya más relacionados con el texto, y eso nos permite entrar a esta siguiente fase que es la de poder meditar juntos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a abrir micrófono para quien quiera comentar puede hacerlo. Y lo primero que vamos a enfocarnos es qué verdades encontramos que el pasaje nos dice. Ojo, yo no nos vamos a enfocar ahorita en qué te dice a ti en tu vida, de qué forma te está impactando el texto, cómo lo interpretas, qué reflexión te está dejando. Esa parte todavía no. Lo que vamos a hacer ahorita es qué verdades estoy observando en el texto, qué cosa me dice el texto que es verdad y que yo estoy identificando. Entonces, lo primero que siempre deberíamos hacer cuando nos acercamos a las escrituras es qué verdades está diciendo, porque si nosotros vamos de frente, ¿cómo esto lo aplico a mi vida? Paso por alto el hecho de que ese texto no se escribió directamente para mí en primer lugar, sino para otra audiencia. Y entonces yo necesito entender qué quiso decir el autor primero antes de empezar a aplicarlo a mi vida. Cuando yo entiendo qué dijo el autor, luego puedo pasar a aplicarlo para mí o interpretarlo a mi favor. Entonces lo primero que necesitamos hacer es qué verdades estoy mirando, observando que el autor está manifestando en el texto. Cuando quieran, el micrófono está abierto. Buenos días, a ver si es correcto lo que digo. Este, lo primero o sea, una de las verdades es que les quiere enseñar, o sea, se sienta y los llama, ¿no? No, normalmente alguien que quiere como solo decir algo muy rápido, no se sienta, ¿no? No te llama, tal vez solo te lo dice. Entonces, aquí el texto nos dice que Jesús le parecía importante enseñarles y se sienta y los llama, ¿no? Bien, buena observación. ¿Qué más? ¿Qué más estamos viendo? Majo, yo veo aquí que ellos iban de un lugar a otro. Sin embargo, el Señor, una de las cosas que observo aquí es que ellos, en medio de su conversación, primero no entendían lo que el Señor les estaba diciendo y tenían miedo de preguntarle a Jesús. Entonces, eh, ya cuando llegan a Capernaum, ellos ahí como que el Señor les pregunta de qué venían hablando. Siempre el Señor haciendo la pregunta de lo que Él ya sabe que pasó, entonces Él hace esa pregunta de qué venían hablando. Sin embargo, ellos siguen con el temor, se quedan en silencio y, y no dicen. Pero el motivo de su discusión era quién es el primero. Y el Señor viene y les explica qué es. En el texto que tomó Rosy, explica qué significa ser el primero. Entonces, ante la discusión que ellos traen, el Señor viene y da la respuesta. Este, si alguien quiere ser el primero, va a ser el último. Entonces, y toma de ejemplo a uno de los niños, a un niño que está por allí
y los empieza a llamar a los 12. Eso observo, que al problema que ellos están teniendo ahí, él hace una explicación. Buenos Hola, días, Majo. Ay, ay, disculpe. bueno, Majo. Ay, no. Sí, sí, hermana de ella, hablo yo. quería acotar, sí, justo lo de la hermana anterior. Estaba viendo, ¿no? Que parece que ellos venían conversando no de las cosas que el Señor había hecho, no de la persona a la cual ellos estaban siguiendo, sino que ellos estaban ensimismados, o sea, estaban viéndose a sí mismos, ¿no? Mm, Como cuando uno quiere ser importante dentro de un lugar, dentro de un espacio, como que cuando las personas a veces se quieren hacer notar quién es mejor que el otro o quién es mejor que la otra. Y aquí ellos pues estaban discutiendo o no, o preguntándose o conversando de cosas que no tienen importancia, relevancia, porque con quien están caminando había hecho milagros, había hecho cosas grandes, venían de hacer cosas grandes, pero ellos estaban mirándose a ellos mismos. O sea, ¿quién es más importante que Juan, Pedro? Oye, no, yo soy más importante que tú, viéndose a ellos mismos. No estaban percatados en en a quién estaban siguiendo, sino estaban mirándose unos a otros, a ellos, solo a ellos. Ellos pensaban en ellos, en quién era el importante. Bueno, esa era mi acotación. Gracias, Auri. Sí, Majo, buenos días, hermanas. Más o menos lo que también la hermana estaba diciendo, ¿no? Creo que lo que Jesús nos quiere hacer ver es que la ambición o ser el centro o ser más importante nunca va a ser un medio para poder entrar a su reino, ¿no? Sino más bien eso va a posponerlo, eso va a hacer que perjudique la obra que el Señor les está encomendando, ¿no? O nos está encomendando. No, creo que si hay algo que el Señor está tratando de hablarles al corazón de los 12 es que no se trata de ser el más importante, que no se trata de ser el centro, ¿no? Sino se trata de servir, ¿no? A los demás, de ver a los demás superior a nosotros, como lo dice también en Filipenses, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que el texto particularmente es lo que yo veo, ¿no? Y quería acotar eso. Gracias, Génesis. Vamos a dar un paso para atrás y antes de, porque o sea, si bien todo lo que están diciendo es cierto, estamos ya como reflexionando sobre el texto y todavía no quiero llegar ahí, quiero que observemos lo que el texto está hablando. Entonces, quiero que presten atención a los detalles. Por ejemplo, em, como decía la acotación que hizo Yose, que decía que ellos vienen de una discusión. Y la discusión es, ellos estaban hablando de quién iba a ser el primero, pero antes de eso pasa algo. Las palabras previas, el texto, por eso leímos el texto desde el 30. Anuncia la muerte. Gracias, Rosy. Jesús está anunciando que se va a morir, que ya no va a estar. Y lo que ellos hacen después de eso es, ok, entonces, ¿quién es el primero? ¿Quién queda primero? ¿Quién va a ser el jefe? Quiero que vean el corazón de los discípulos. Y así, con eso en mente, entremos a este texto. Jesús está diciendo, me voy a morir, me van a matar. De hecho, las palabras textuales son, voy a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y después de muerto va a resucitar. Y ellos están diciendo, ok, entonces, ¿quién se queda a cargo? Y entonces, por eso es que guardan silencio. Porque, ¿cómo le explicas? Es que tú te vas a morir, entonces nosotros tenemos que ver quién sigue esto, quién continúa con la obra. Así de importantes eran los discípulos. Y entonces Jesús, en su misericordia, los llama
como creo que fue Rubí, se sienta y después los llama. Y no les hace acordar cuando un papá quiere hablar de algo serio con sus hijos. Se sienta en la mesa y le dice, ven hijo, siéntate, vamos a hablar. Ese es como, pues Jesús estaba hablando que lo iban a matar, que lo iban a entregar y que iba a resucitar. Y estos hombres están pensando quién se queda a cargo. Y Jesús les dice, vengan, siéntense, les voy a explicar. Y les habla y los ubica, como yo siempre digo, en tiempo y espacio. Acá no es quién se queda a cargo. El que quiere estar a cargo es el que va a servir. Y entonces, quiero que pensemos un momento, porque un poco la meditación es eso, es pensar en el texto. ¿Qué significa? Vamos a hacer como una lluvia de ideas de qué significa ser un niño o qué viene a nuestra mente cuando pensamos en un niño, qué podría reflejar la imagen de un niño. Para que Jesús lo use como ejemplo, tiene que haber significado algo comunica el niño. Eh, Vulnerabilidad, ok, indefenso, segundo. Inocencia. tendencia, Inocencia, Cuidado, humildad, Que está bajo confianza. autoridad delicadeza. de otro, Majo. ¿Cómo dijiste, José? Que está bajo autoridad de otro. Un niño siempre está bajo la autoridad de su padre. Dependencia. ¿Qué más? Un Obediencia. niño, un niño depende de sus padres. Ujú, Un niño necesita a papá y mamá. Y creo que eso es lo que está, porque ya viene a introducir esta parte, el que me recibe a mí, recibe a mi padre, ¿verdad? Entonces, los niños están totalmente y absolutamente dependientes de sus papás. gracias, Ken. Exacto. Ujú. confianza, Que no guardan rencor. Los niños tienen algo, una virtud que ellos pueden en un momento quizás disgustarse con otros niños, pero es algo tan hermoso que ellos enseguida dejan, se olvidan del resentimiento y vuelven a tener algo que nosotros los adultos no tenemos. Ujú, ujú. Sumisión, pureza. Ujú, ujú. Sigan. Sumisión, pureza. un profundo sentido de asombro. Mm, Algo que hace Jesús con el niño es que lo toma en los brazos. ujú. ¿Qué te llama la atención de eso, José? Que, es como un niño que está bajo autoridad, pero con ternura, con cuidado de su papá. Ujú, Lo toma en los Pues brazos. un niño necesita dirección, guianza, ¿no? ujú, Un niño confía, obedece. ujú. Esta obediencia. Ujú. Un niño no cuestiona. No conocen a mi hija. Sí cuestionan. Depende de la edad. Hay excepciones. Es que, por ejemplo, este niño que Jesús tomó, bueno, la Biblia claramente no va a decir tanto detalle, pero podría haber dicho, ¿qué pasa? O sea, no quiero que me tome en brazos. En cambio, se entregó, digamos, en las manos de Jesús para que lo tome en brazos. Ujú, ujú. Ya. Ahora, recuerden que Jesús entraba a una casa, eso es lo que dice el texto. Llegaron a Capernaum y entran, estando ya en la casa, no sabemos casa de quién, pero si entraron a una casa tiene que ser casa de alguien conocido, entonces seguramente el niño no era como ajeno al... Por eso es importante observar los detalles del texto. El texto nos da mucha más información de lo que a veces pensamos, porque lo primero que solemos hacer es saltar a las conclusiones en lugar de prestar atención a los detalles. Y un poco el desglose nos ayuda a eso, nos obliga a parar. Si nosotros vamos a agarrar solamente el texto, el bloque del texto y lo vamos a, ya, mi reflexión final es tal.
Pero si yo me enfoco, agarro el desglose y empiezo a observar detalles, hacemos como esto. Miren toda la información que hemos sacado del niño. Entonces ahora Jesús está diciendo, si quieren ser los primeros, tienen que tener como este espíritu, reflejar estas cualidades. Ellos recuerden de dónde vienen. Ellos vienen del orgullo, ellos vienen de la falta de empatía, ellos vienen inclusive de la falta de consideración del Señor, del egoísmo total y completo. Y Él pudiendo sentar y darles un sermón del corazón, de cómo estaban sus corazones, Él usa un ejemplo, como lo hemos visto a lo largo del Evangelio de Marcos, un ejemplo visual del niño. Y ni siquiera Jesús le dijo, porque los niños son, como nosotros hemos hecho en nuestra lista. Era ya suficientemente impactante que él haya dicho los que sean como él, los que tengan un corazón. Cuando Jesús habla de su corazón, ¿alguien se acuerda las palabras que él usa? Dice, sean como yo, que Manso y humilde. Manso y humilde. soy manso y Y humilde. Y eso no- incluso, Majo, incluso en Mateo, él dice que se humillen como un niño. O sea, en esa misma porción, Mateo lo especifica. ¿Qué texto, qué versículo es, Rosy? Creo que es Mateo 8, si no me equivoco. Déjame chequear. Mateo 18. Mateo 18 y el verso 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hay que recordar también cómo eran vistos los niños en ese tiempo. En ese tiempo no es como ahora que un niño tiene derechos y cosas. En ese tiempo eran servidores, eran los que estaban bajo todo, en el fondo no, no tenían mayor importancia en cuanto a autoridad o en cuanto a derechos, en cuanto a cosas así, sino que ellos eran, no eran mirados. Pues. De hecho, que Jesús ya tomara a un niño, yo creo, en medio de adultos y se pusiera a hablar, o sea, ya que es algo, claro, algo que rompe los esquemas. Sí, para la época. Pero creo Otra cualidad, siga. perdón, Majo, otra cualidad muy importante que tienen los niños en su gran mayoría es que son como esponjas, ¿no? Y absorben todo lo que su padre, o en este caso, pues Jesús, enseña, ¿no? Un niño siempre está al pendiente y quiere ser como su padre, en este caso, pues como Jesús, que es el que está acompañándolos, ¿no? Rosy, tú ibas a decir. Sí, Majo, hablando un poco de lo que decía Tesia, ellos estaban, y bueno, el mundo está enseñándonos siempre que es lo más importante. Tenemos ya como una cultura, ¿verdad? Y estaban hablando de que tomaron de ejemplo a un niño que no tenía, ¿verdad? Cómo era en esa época, pero él lo que vino fue eso, a transformar realmente corazones y a cambiar nuestros corazones. Y eso es lo que él quería, cambiar realmente la conducta, nuestros pensamientos, de que ya no, en el reino de los cielos, no cabe lo que es realmente importante ¿verdad? Que se viene repitiendo en el mundo. Es totalmente diferente. Y coge a este niño y eso es lo que él hace. Por eso hace ese desglose. Ese era el desglose que él quería que ellos vieran realmente qué es lo importante. Que ellos cambiaran esa mentalidad que tenían, que cambiaran esos pensamientos, ¿verdad? Que vienen transmitiéndoselo y ya uno de por sí los tiene, pero también el mundo te los ¿cómo se llama? Reafirma, ¿verdad?
Gracias, Rosy. Sí, los niños, solamente como para cerrar lo que decía, también te decía, eran como considerados como propiedad, no eran considerados como individuos en ese tiempo, ¿no? Entonces, el mensaje que Jesús busca transmitir, eh, si bien, como dice Rosy, Jesús busca cambiar los paradigmas y la forma de pensar, el mensaje que él estaba buscando transmitir es toda esta lista que nosotros hemos hecho, si ustedes la ven, es en el fondo también la expectativa de nosotros como hijos de Dios. Vivir en humildad bajo la autoridad del Padre, en dependencia del Señor, en obediencia, confiando en el Señor, no guardando rencor, olvidando rápido el mal que nos hicieron, bajo su misión, con profundo asombro por el Señor, bajo la dirección, siendo enseñables. Por eso lo que decía Ken, que decía, eh, cuando o sea, cuando el niño está en dependencia del padre. Entonces, por eso Jesús luego hace ay, no, mi amor, lo estoy usando. No, mi amor. Por eso Jesús dice, el que recibe al niño, a un niño como este, en el fondo está recibiéndome a mí, pero no está hablando del niño per se, sino de lo que transmite la figura del niño. La dependencia, la sumisión, la obediencia, em, el ser enseñable, el buscar dirección. Y el que me recibe a mí va a recibir al que me envió, porque Jesús vivió en dependencia del Padre. Entonces hay una línea directa. Si nosotros vivimos con el espíritu, con digamos, con el sentir de un niño, con el Señor, entonces nosotros estamos recibiendo al Señor, al Padre, pero a la vez no solamente eso, sino que estamos reflejándolo, ¿sí? Y ese reflejo, si ustedes se dan cuenta, Jesús nos está diciendo mucho acá de lo que es vivir la vida en Cristo. Pero al final, ese vivir la vida en Cristo, en el fondo, está respondiendo a esto. Lo pone en otro color. Está respondiendo a que no es lo que nosotros estábamos buscando cuando hicimos esta lista. De hecho, esta lista acá responde a lo que significa vivir con el Señor. Entonces Jesús está diciendo, no busquen ser los primeros, busquen vivir en dependencia de mí. Y ese vivir en dependencia los va a llevar a servir. Lo importante no es ser el primero. Lo importante es recibir a aquel que me envió. Sí. ¿Se dan cuenta? Ustedes están preocupados de quién se queda al mando cuando yo me muera. Y yo los he sentado de hablarles bonito porque soy misericordioso. No lo hubiera hecho así. El Señor, gracias a Dios. El Señor no es así. Pero les está diciendo, no es eso lo que importa. Lo que importa es que ustedes vivan en dependencia del Padre. Y ahora, de ahí, cómo el Señor los quiera usar. Porque si vivimos en dependencia del Padre, no estamos preocupados si somos los primeros o los últimos. Porque lo que vamos a estar preocupados es si estoy escuchando la voz de Dios y haciendo lo que Dios quiere. Y el Señor me puede poner adelante o me puede poner atrás. Y da igual, porque yo no estoy sirviéndome a mí para satisfacerme a mí. Estoy sirviendo al Señor y cumpliendo lo que el Señor me está llamando a hacer. Y esa es la diferencia. Por eso que Jesús cierra la discusión de quién está delante, de quién sirve, en lo único que importa, que es recibir al Padre, que es estar en dependencia del Padre. Majo, Sí, Rosa. yo iría también un poquito más allá, porque también estaría respondiendo el anuncio de la muerte de él, porque eso viene a encerrar eso. Viene a encerrar que él está en dependencia del Padre y no importa
lo que le tocó, que en este momento, que en esto fue ser morir, ¿verdad? Porque él está en dependencia del Padre y él no vino a un reino a sentarse en un trono, que lo pudo haber hecho porque lo merecía, tenía toda la autoridad para eso, pero sin embargo es importante para él, para eso, ¿verdad? Entonces, es un poco también, y el ver eso, la dependencia del Padre, no estaba, ¿cómo se llama? Preocupado, él estaba realmente obedeciendo y obedeciendo la voluntad de su Padre. Entonces, yo era un poco explicar, ¿verdad? Un poco, sé que va un poco más allá, pero explicar ese anuncio de su muerte, explicarlo de esa manera, ¿verdad? Yo sé que tal vez en ese momento no lo entendieron así, e incluso Lucas también va más allá, toca otro punto, lo extienden donde dice que ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no entendiesen, ¿verdad? Eh, pero, sin embargo, Cristo les explicó de una manera muy, muy gráfica, significaba y lo desglosó muy bien. Sí, está genial eso, Rosy, porque lo que tú estás tocando ahorita es como él está cerrando finalmente donde empezó la discusión. O sea, él está volviendo al punto de inicio de la discusión, que es yo voy a morirme, yo vivo en dependencia del Padre, no estoy haciendo lo que yo quiero hacer, de hecho, no estoy haciendo lo que yo merezco. Porque si hay alguien que merecía estar primero adelante en el trono y siendo alabado y adorado, era nuestro Señor. Entonces, eso nos pone en perspectiva. ¿Se dan cuenta cómo cambia el texto y cómo cambia la reflexión cuando paramos y empezamos a observarlo? Y nos detenemos, en lugar de saltar directamente a la reflexión final, y nos paramos y nos detenemos. Claro, si alguien ve esta foto de este desglose todo rayado, al final no van a entender nada, pero y ustedes entienden, ¿verdad? Que fue un proceso. Pero bueno, ok, entonces, habiendo meditado juntas sobre este texto, lo que vamos a hacer ahora es vamos a pasar a tener un tiempo donde cada una va a escribir una reflexión final sobre lo que el Señor a cada una le ha hablado, porque estoy segura que cada una ha tocado ese texto a algún punto distinto en nuestro corazón. Entonces se van a tomar un tiempo, unos minutos, para escribir em, una reflexión final. La diferencia y lo que hacemos en el taller no escribimos simplemente como mi reflexión sobre el texto, sino lo que hacemos es lo escribimos a modo de oración. Entonces, ustedes van a escribir su reflexión hablando con el Señor, escrito. Señor, hoy veo que tu palabra me ha mostrado tal cosa. Ayúdame, perdóname, gracias, lo que sea que el Señor les está mostrando. Pero lo van a hacer como si fuese una oración escrita, es una oración reflexión, ¿ok? En el fondo es una meditación escrita, pero a modo de oración. Entonces nos vamos a tomar unos minutos para poder escribir eso.